¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ahora qué? Bueno, supongo que hay una especie de explicación. Imagina que eres una persona que ha sufrido depresión y pensado en suicidarse, que ha pasado por una vida totalmente dura y la lucha libre es lo que te salvó. Imagina que llegas a una empresa reconocida como Ring of Honor, pero no consigues romper el techo. Imagina que llegas a NXT como una ayuda y te ponen en un equipo con alguien como Johnny Gargano, un carilindo que ha tenido una hermosa infancia, que ha sido campeón por 800 días, que ha sido el favorito de su promotor, el cual lo puso como la cara de sus empresas. Imagina que entran a un torneo y Johnny te derrota en ese torneo solo para que él pierda en la siguiente ronda. Imagina que Johnny es la causa de varias derrotas importantes. Imagina que no te importa porque es tu amigo y ahora estás en la cima del mundo con él y tus fans. Imagina que te lesionas la rodilla y todos tus supuestos fans ya hacen teorías sobre quién puede reemplazarte. Imagina que Johnny adora a todos esos supuestos fans. Imagina que a pesar de todo eso, los fans solo piensan en tu salud y Johnny Gargano nunca te presumió su buena vida, sino que en vez te invitó a la misma y te dio su amistad incondicional. Imagina que te das cuenta de que nada de eso te importa, porque te concentras en lo malo de la vida y culpas a todo el mundo por eso. Imagina que te caes de la cima del mundo y ahora tu futuro es incierto. Imagina que decides traicionar a tu hermano, al hombre que perdió un diente por ti, al hombre que dijiste adorar, solo porque tu paranoia te dominó y pensaste que Johnny sería capaz de traicionarte. Imagina que la persona que dices que es egoísta, en realidad, eres tú. Pero no aceptas eso, porque sabes que tienes razón sin importar lo que digan. Eres Tommaso Ciampa, el corazón negro. Parte 2. Corazón roto. En las semanas previas a TakeOver Chicago, las señales del destino fueron dándose. Paul Ellering, el manager de los Autores del Dolor, dijo que el destino de DIY estaba en sus manos, que el último capítulo se completará, que AOP era su equipo del destino y no importaba lo que Ciampa o Gargano hicieran para evitarlo. Estos discursos sutilmente decían que los Autores del Dolor escribirían el fin de DIY. Y es tan poético porque los Autores del Dolor fueron el equipo que no solo eliminó a DIY del torneo Dusty, sino que lo ganó. Esto significa que la razón por la que DIY comenzó fue también la razón por la que DIY terminó. Fue así como en Chicago, la ciudad que definió las carreras de DIY, Tommaso Ciampa dijo: "Este no fue nuestro momento, este es mi momento". Estampa a Johnny contra el escenario y en un impulso de ira lo ataca, bajo la confusión de todo el mundo, incluido el mismo Johnny. Ciampa, en su furia enfermiza, empieza a recrear momentos de la lucha del Cruiserweight Classic. Empieza con lo que tantas ganas tuvo de hacer en primer lugar, darle ese rodillazo. Los comentaristas quedan mudos, los fans repudian a Tommaso, pero Johnny aún no puede creer lo que pasa. En su confusión intenta abrazar a Tommaso, quizá llamando a ese viejo amigo que se está desvaneciendo. Esto crea una versión muy distorsionada del abrazo de DIY. Ciampa se harta y lleva a Gargano a la mesa de comentaristas para tomarlo de la misma manera que lo tomó casi un año atrás, esta vez sin remordimientos. La cara entumecida de Gargano aún intenta comprender lo que pasa, casi pidiendo piedad. Ciampa no hace caso y remata a Gargano con su piledriver de firma, el mismo que también hizo en la lucha del Cruiserweight Classic. Gargano parece muerto y Ciampa vuelve a la mesa de comentarios para contemplar lo que hizo. Primero se para en una pose totalmente narcisista y luego se sienta. 2 semanas después, Tommaso Ciampa sale con muletas y sin música, solo con el abucheo de todo Full Sail y el repudio de los 3 comentaristas. Ciampa explica que DIY debía ser algo especial, hasta que llegó la lesión de Ciampa. Y en un día, todos los rumores y teorías lastimaron a Tommaso, porque le hicieron pensar en su peor temor: ser reemplazable. Lo ignoró y decidió luchar con su amigo, pero tras perder, se dio cuenta de que Gargano también sería capaz de reemplazarlo. Así como un año atrás le dijo que era solamente otro sujeto.
Ciampa guardó todo el resentimiento de una vida entera y explotó. Hizo lo que, en su mente, tenía que hacer. Es así como Ciampa estableció que nadie es reemplazable, excepto los fans, y que no los necesita. Es importante notar que Ciampa culpará a Gargano, lo tratará de egoísta, ciego, infantil, manipulable, pero hay un margen de admiración obsesiva que siempre tendrá por él en esta historia. Es por eso que admite que Johnny no es reemplazable, y más adelante elogiará su talento. Ciampa, aunque no lo quiera mostrar, está herido, quiere a Johnny, pero lo quiere como un inferior, y desea que actúe y piense como él, incluso aunque eso tome traumatizarlo constantemente. Ciampa dice algo muy interesante y es: si yo voy a estar fuera un largo tiempo, me voy a asegurar de que Johnny Wrestling esté fuera por un largo tiempo. Ya vimos en 2016 que Ciampa estaba harto de Johnny Wrestling, y esto tiene un significado doble que veremos más adelante. Tommaso desaparecería de NXT, pero seguiría muy activo en Twitter, donde se burlaría de Gargano en cada oportunidad que pudiese y seguiría destilando todo su resentimiento. Ciampa es un sociópata y en los próximos meses se asegurará de demostrarlo, haciéndose llamar a sí mismo Blackheart, corazón negro. En julio, alrededor de 2 meses después de ser traicionado, Johnny Gargano hace su regreso con la música de DIY y es recibido con cantos incesantes de Johnny Wrestling. Gargano comienza diciendo que tanto el ring como el público son irreemplazables, contestando a lo que dijo Ciampa semanas atrás. Johnny recalca que no entiende ni entenderá por qué Ciampa hizo lo que hizo, pero que no estaba ahí para indagar en el pasado. Gargano promete mirar hacia el futuro, estar en el próximo takeover y ser nuevamente Johnny Wrestling. Y es aquí donde vemos cosas interesantes. Gargano parece mirar positivamente hacia el futuro, pero a la vez quiere escapar del pasado al desentenderlo. Apenas habla de Ciampa y su discurso es más breve. Esto es porque, y Johnny mismo lo dice, Johnny Wrestling no está aquí. Ciampa cumplió su promesa. Johnny Wrestling es la esencia de Gargano, y esa esencia está perdida. Como muchos de nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos varias veces en la vida, es ahora donde Johnny tiene que empezar a encontrarse. El segmento termina con una nueva canción para Johnny, Rebel Heart, o Corazón Rebelde. Esta canción es un remix vocalizado de la canción que usó en el Cruiserweight Classic, From the Heart, la cual, a su vez, es un remix de Chrome Hearts, el tema de DIY. Esta constante alegoría de los corazones sería el símbolo principal de la historia. Rebel Heart empieza con el verso "Sé tú mismo, no puedes ser nadie más", un recordatorio hacia Gargano de que al final del día, su misión es mantenerse fiel a sí mismo. Esto, con el tiempo, será cada vez más difícil. Pero encontrar a Johnny Wrestling no es solamente una misión filosófica, sino que también significa que Johnny debe probar que puede ser un luchador solista con éxito en NXT. Y ahora mismo, hay otro luchador solista que necesita probarse también. En el camino a TakeOver Brooklyn 3, Johnny empezaría con una lucha contra un Raúl Mendoza que buscaba robar la atención que tenía Gargano. Entró con el tema de DIY, pero ya en el escenario cambió su propio tema, simbolizando la transición de luchador tag team a luchador solista. Una semana luego de ganar la lucha, Johnny tiene una entrevista donde recuerda la emoción de haber estado en Brooklyn el año anterior junto a Ciampa y el amor que recibió del público. Ese mismo amor que lo transformó en Johnny Wrestling. Es en ese mismo episodio de NXT donde al final, el ídolo Andrade Cien Almas derrota a No Way José. Su nueva asociada Zelina Vega acepta el reto abierto de Johnny Gargano. La próxima semana, William Regal hace oficial la lucha. Llegamos a Brooklyn y hay dos mentalidades en esta lucha. Andrade y Zelina quieren el spotlight que Almas ha buscado por más de un año en NXT, mientras que Johnny busca dejar a Ciampa atrás y concentrarse en ese amor del público. Sin embargo, ese amor del público estaría basado en la nostalgia del anterior TakeOver Brooklyn, la nostalgia de hacer equipo con Tommaso Ciampa. La lucha entre Almas y Gargano abre el evento, y el público evidentemente da su amor a Johnny, inundando las primeras filas con su logo. El corazón rebelde y el ídolo son contrapartes tan opuestas que el logo de uno es una cara que Johnny lleva en su rodilla, mientras que el logo de Andrade es un puño que lleva en las suyas. La lucha fue contundente, llena de chops, kicks y muchos golpes duros. Por cada movimiento letal que uno tenía, el otro lograba sobrevivir. Se contó una historia donde ambos tenían que ganar sí o sí. Ninguno de los dos llevó la delantera por mucho, hasta que Johnny logra controlar la situación. Cuando está a punto de hacer su patada de firma, Zelina Vega le arroja desde afuera una camiseta. La misma camiseta que un año atrás, Tommaso Ciampa le arrojó. Do it yourself. Esto distrae a Johnny, causando que Almas se recupere y gane la lucha.
Gargano queda paralizado, retrocediendo lentamente de la camiseta de DIY. A pesar de todo el amor del público, Johnny Wrestling no pudo ser encontrado. ¿Por qué una simple remera traería tanto problema a Gargano? Bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista de alguien que meses atrás sufrió un evento traumático. Ahora estamos en el Barclays Center, donde la nostalgia inunda a Johnny y Zelina juega con su mente al traerle un elemento que lo ha definido por todo un año, y que tiene que ver con esa traición que no puede entender o superar realmente. Por más que quiera mirar al futuro, no puede escapar del pasado, y es por eso que vemos a Gargano arrastrarse en el ring, tratando de alejarse de la camiseta. Queda mucho por trabajar. Sin embargo, no todo sería perdición. La balada de Johnny Gargano recién comienza y pocos días después, una persona muy especial para él haría su debut en Full Sail. Esa persona sería Candice LeRae. Continuará. If we were invincible, if we could never